hay algunas cosas que tenemos que ver en este salmo. Otra vez el salmo. Sí, dice 103, 17. Si me lo puedes leer, Iván. Sí, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bueno, entonces ahí dice de la eternidad hasta la eternidad. Sería bueno que te buscaras cuál es la palabra hebrea. No sé si es olam la palabra ahí, pero deberíamos de verlo. Entonces, solo quiero que usted se dé cuenta de algo, que de pronto aquí, si pudiéramos decirlo así, hay una línea de tiempo, ¿verdad? Donde aparece una eternidad. Esta es la palabra, una eternidad. Y claro, voy a hacer énfasis en la pregunta que es sobre la misericordia. Y luego habla de otra eternidad. Entonces tendremos que entenderlo y sobre todo en nuestro idioma español va a ser un poquitito difícil, pero yo quiero llevarlo a usted a esto. Cuando tengas la palabra hebrea me interesa. Entonces dice que de la eternidad a la eternidad. Pareciera entonces que hay, por favor, solo para cuestiones de que podamos explicarlo, Olam. para semántica. Olam. Es la palabra Olam. olam. La palabra olam tiene que ver mucho con la palabra kadam o kedem. Y es el punto donde todo se desvanece. Los gringos le dicen a eso el vanishing point, donde todo se desvanece, donde empezó la creación. Lo que yo quiero que se dé cuenta es que entonces, solo para cuestiones de poder enseñar esto, por favor que no me vaya a perder, que es la misericordia. La misericordia. Entonces aquí, por decirlo así, hay una eternidad pasada. Y pareciera entonces que ahora va a haber una eternidad futura. Y que en medio de esto está lo que podemos nosotros definir. Aquí hay un paréntesis. Este es un paréntesis en la eternidad. Aquí hay una línea de tiempo. Este es un paréntesis en la eternidad. Y entonces este paréntesis de la eternidad es el tomo tierra. Vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Aquí hay un paréntesis. El cronos. ¿Sí? Paréntesis en la eternidad. Y este es el tomo tierra, esto es nuestra creación, ese es el tomo, lo voy a poner así, tierra. Entonces, aquí tenemos que visualizar algo, que si aquí este paréntesis que hay aquí en la eternidad, tal vez le voy a decir ahí a Elías que me borre el paréntesis para hacerlo mejor, pero aquí pasas allá detrás de mí para hacerlo. Entonces, note usted que eternidad es desde el punto de inicio de la creación de Dios, donde Dios empieza a crear. Pero en medio de esta eternidad, pareciera que antes de que la tierra fuera hecha, antes de que la raza humana fuera hecha, ya había un plan aquí. Ya venía el plan aquí desarrollado. ¿Qué había antes del hombre? Habían razas paralelas, habían razas, si usted quiere, de humanoides. ¿Qué había antes de eso? Razas angélicas. ¿Qué había antes de eso? Es que Dios estaba empezando a crear. Y entonces empieza Dios a crear y a desarrollar, y en medio de eso algo sucede. Ahorita que Elías me termine ahí de hacer eso, porque Dios sigue desarrollando. Pero ¿por qué pongo ese tomo? Porque algo sucedió en la eternidad pasada que se llama pecado. El pecado no nació en la tierra, el pecado nace allá en las esferas celestes. Primero hay una corrupción allá arriba, primero hay una división allá arriba. Entonces aquí lo que hay es un paréntesis, tal vez lo puedo hacer mejor así, es un paréntesis. Y entonces aquí lo que sucede es que se produce el pecado, aquí se produce el pecado. Incursiona. Entonces veamos que el pecado no era parte de esto, pero el pecado, como dice Iván, incursiona aquí con Adán. Y entonces aquí viene el plan de redención de Dios. Por eso es que es lindo esto todo, entender un poquitito para que uno sepa qué es lo que está pasando. Entonces aquí se deriva el plan de redención. Redención es comprar, no es regalado. Nosotros hemos sido comprados, dice, no os hagáis esclavos de los hombres porque ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo. Entonces aquí hay un plan. Ese plan es el plan redención. Y el plan redención, ¿qué es? Es extirpar el pecado. El plan redención es extirpar el pecado. El pecado entra aquí y entonces ahora aquí tiene que ser extirpado el pecado. Lo voy a poner con este color ya que que sí lo tenemos. Entonces está el pecado extirpado. Y entonces ahora se ingresa aquí otra vez sin pecado. Sin pecado.
¿Dónde va a comenzar esa eternidad? Esto es después del milenio, aquí es donde empieza. Y por eso es, ahora, en todo esto hay una palabrita que fue la pregunta que hicieron. ¿Por qué no Dios deshace todo y lo vuelve a hacer? No, Él lo que hace es que pone un plan de redención, manda a su Hijo. Cuando el tomo tierra se acaba, ahorita estamos en nuestros tiempos esperando el arrebatamiento, después viene la 70ª semana, con lo que está pasando ahorita en Israel, con la franja de Gaza. Tengo ahí fotos, tal vez se las voy a mandar ahí para que las vean, del pastor Montenegro que está allá en Israel, y él manda cómo llegó. Ahora, aquí voy a meterme a otro lío. Aquí no se trata de que estamos solo a favor de Israel y no queremos nada con los demás, no. ¿Quién gana en esas guerras? Nadie gana. Lo que tenemos que orar es por la paz de Israel. Si hay paz en Israel, hay paz en los demás. Pero no podemos estar, vamos a Israel, destruya a los demás. No, porque son vidas humanas. Entonces, ahora esto nos puede llevar a Gog y Magog. Puede entrar la gran tribulación, luego el milenio, y entonces entra la eternidad futura. Pero la palabrita clave era, ¿qué era de eternidad? La misericordia. Mire, yo no tengo una definición, pero sí un concepto que he visto. La misericordia recorre de eternidad hasta la eternidad. De la eternidad pasada, por decirlo así, comenzando con el tomo del hombre, nosotros nos saboreamos, Dios se deleite en hacer misericordia y entonces va a estar siempre la misericordia de Dios. ¿Cómo lo defino? Es amor a la miseria humana, es el amor a la miseria de las creaciones que no han podido estar. Así que la misericordia va de eternidad a eternidad.